Bueno, bienvenidos a Pie en Pared, tanto los que estáis aquí presentes como los que nos estáis viendo a través del streaming. Pie en Pared es una asociación destructiva. Nos dedicamos a las demoliciones. Nosotros no construimos nada, nosotros nos dedicamos a tratar de derribar la hegemonía cultural de la izquierda y la neorreligión woke. Para construir, pues están los partidos políticos, cada uno que vote al que quiera. Nosotros estamos aquí para destruir. Y por ello conseguimos pues tener mucha más gente diversa y transversal que nos apoye, independientemente de cuáles son sus preferencias políticas. Dentro de lo que hace Pie en Pared, aparte de convocar manifestaciones y con el ejemplo de otras asociaciones civiles, pues dentro de nuestra misión está en las presentaciones de libros que nos ayudan a la guerra cultural. Y en esta ocasión, pues bueno, vamos a tener un libro de Antonio Guedes y vamos a contar con uno de los miembros de la Junta Directiva de Pie en Pared, que es Mario Noya, que será el que haga la glosa del libro y quien le haga preguntas a Antonio. Dicho esto, pues adelante. Muchas gracias, Marcos. Bienvenidos a esta vuestra casa, a la sede de Pie en Pared, una asociación peleona, como dice Marcos, y para mí es un honor y un orgullo presentar a Toni Guedes. Antonio Guedes, cuando leí lo de Antonio, digo, ¿quién es este señor? Toni Guedes Sánchez, médico de familia. Me parece muy bonito el detalle de haber puesto médico de familia en la portada, esa figura tan entrañable, ¿no? La del médico de familia, ¿no? Y tú eres una persona muy entrañable. Eres muy, muy, muy cubano y eres muy, muy español. Y bueno, pues quiero decir a la gente que te conocí hace 22 años, calculamos el otro día, y te conocí en casa de Carlos Alberto Montaner, del maestro Montaner, de mi muy querido Carlos Alberto, al que me gustaría dedicarle esta conversación, que seguro que le hubiera interesado muchísimo, ¿no? Carlos Alberto Montaner me sugirió hacer un viaje para conocer disidentes a Cuba, y cuando estuve de vuelta me invitó a su casa a cenar un día y estaba el señor Guedes allí, y en un primer momento me cayó regular porque yo estaba contando lo que había visto y yo estaba muy impresionado, y él dijo muy serio: bueno, pero eso lo dices porque eres un enemigo de la revolución. Y me quedé en shock, como Carlos Alberto dejaba entrar en su casa a todo chichipú. Dije, ¿y este qué se nos ha metido aquí? Y era broma. Era broma. Y claro, él pues venía a decirme lo que le decían a él, ¿no? Y luego ya me cayó mucho mejor la segunda vez que le vi, porque hacía frío ese día, y me dijo: la culpa la tiene Fidel Castro. Y yo, ¿pero cómo va a tener la culpa? Y dice, tiene la culpa porque yo no había nacido para tener frío. Yo estaba en Cuba. Yo no tendría por qué conocer el frío, y por este miserable lo he conocido. En fin, este es la persona, Toni Guedes, que ha escrito este libro fundamental. Y lo ha escrito una persona muy comprometida con con esa primera patria, con Cuba, ¿no? Ha estado muy comprometido. Probablemente solo te haya costado disgustos estar tan comprometido, ¿no?, con Cuba, y este trabajo, lo vais a ver, es un trabajo donde demuele uno de los grandes mitos mentirosos de la revolución cubana, y se ve que ha estado toda la vida detrás, ¿no? Y probablemente lo que le pidiera el cuerpo sería hacer un panfleto, hacer un texto combativo, es decir, oye, me habéis amargado la vida, me habéis hecho perrerías allí, y os voy a contar desde mi experiencia como médico, que intentó formarse completamente allí y no pudo porque no le dejasteis, os voy a contar cómo me ha ido. No, ha cogido los datos y ha presentado lo que ha sucedido. En este libro lo vais a ver, está estructurado, de hecho, en tres partes. El estado previo a la revolución, ¿no?, el estado sanitario de Cuba de 1902 a 1958, es decir, de la Cuba republicana, ¿verdad? Hay una segunda parte que es el estado sanitario de Cuba de 1959 a 2008, y ese 2008 no es una fecha simbólica, sino que
Tony en ese momento escribió una publicación para, no recuerdo ahora. No, la publicación lo publiqué en el 2002 para Cuba Encuentro. Eso es. Cuando y luego en sus días me pidió que lo hiciera por el centenario de la República, pero fue del periodo previo. Y luego de 2008 a la actualidad. Esto es lo que os vais a encontrar aquí. Bueno, Tony, que muchas gracias. De verdad, por tu amistad y por el trabajo que te has tomado para arrojar luz sobre este tema, ¿no? Tony, cuéntanos. Yo creo que lo más importante, tú eres un médico, te hiciste médico y, como he comentado, no pudiste terminar tu formación ahí. ¿Por qué? ¿Por qué no pudiste? Bueno, primero agradecer a todos los que están a pie de pared, Marcos, que todos deben conocerlo, y a todos ustedes que están aquí. También a mi querida esposa, quien me acompaña, y a mis hijas, que están aquí, y a muchos amigos también. Bien, me preguntas qué pasó. O sea, sencillamente, estando en cuarto año de la carrera, en junio de 1980, hay una de las tantas purgas que hay en los sistemas totalitarios comunistas, y me expulsan de la universidad por ser católico practicante, no ser marxista. Por supuesto, eso lo hace con una asamblea para comprometer a todos a mano alzada, etcétera, ¿no? Y yo logré, después de ir a 2 comisiones de disciplina, como le llamaban ellos, con el decano, con un mayor del ejército, etcétera, logré discutir con ellos. Ellos querían que yo volviera a la universidad. Yo les dije que no, porque si con mi expediente académico y nunca habiendo mentido quién era yo, me había pasado eso, el día que yo me equivocara con un paciente o pasara algo, yo de la CIA para arriba, y o me mataban, o yo no estaba dispuesto a eso. En el fondo tampoco quería, porque estaba pensando en marcharme del país. Si terminaba medicina en Cuba se complicaba la cosa. Pero logré, después de esas discusiones con ellos, que me dieran por escrito la expulsión. Y la publiqué después en mi memoria, hoy como ayer, que la publiqué hace unos años, y lo puse, está ahí, la expulsión. Pocas veces se logra ese papel. Me expulsan por manifiestas ideas contrarias a los principios y a la ideología de la revolución, y por mantener relaciones con desafecto a la revolución. Nunca pusieron lo de los religiosos. Bueno, para los que sois cubanos, esto que voy a contar no es ninguna sorpresa. Para los de fuera sí que es un shock. Se nos olvida que en Cuba solo hay un empleador, y que ese tipo de cosas, si te pasan, lo que supone es que te condenas de por vida y no tienes manera de ganarte la vida para lo que te has formado, etcétera, ¿no? Y aparte de que no van solo por ti, sino solo por tu familia. En esos 2 viajes que hice en 2002, recuerdo que estaba en una casa de unos disidentes del Movimiento Cristiano Liberación. Yo creo que era en Villa Clara, puede ser. Y estaba hablando con el chico al que había ido a ver, y de repente apareció su esposa, que era muy joven, y ese día le tocaba recibirse de enfermera. Y le dijeron, bueno, pues o te divorcias o no te vas a recibir de enfermera. Entonces hubo una reunión familiar ahí para ver qué se hacía. Y en ese momento te viene encima la historia. Dejas de leer libros y te enteras perfectamente de lo que estás hablando, ¿no? Hubo una reunión familiar a ver qué se hacía ahí. Te separabas y no te separabas. En Cuba no te puedes ir de tu casa que no es tuya para solucionar este tipo de problemas. En fin. Bueno, vayamos a la primera parte si quieres, Tony. Sí. Pero ahora aprovecho que dices eso para recordar algo que me dijo mi padre cuando me expulsaron. Hijo, te han dado un título porque no te han expulsado ni por mal estudiante ni por conducta, sino por tu compromiso, por tu fe. Eso ha sido un mensaje. Eso es una medalla. Una medalla.
Y eso es lo que me ha hecho, en parte, dedicarme a escribir estos libros. Eso y es estar en también. contra activamente de la dictadura comunista cubana. Como os comentaba, la primera parte se titula El Estado Sanitario de Cuba, 1902 a 1958, es decir, de la Cuba republicana, y aquí nos encontramos con la primera gran mentira, ¿no? Mucha gente que dijo, chicos, habrán hecho los desafueros que hayan hecho, pero la verdad es que Cuba era un albañal y necesitaba sangre vertida por la revolución para que floreciera. Era mentira. Era mentira, es que era mentira. Y Carlos Alberto Montaner, en sus libros sobre Cuba, también cuenta cuál era el estado de la Cuba republicana. Curiosamente, era una república muy convulsa en términos políticos, pero que estaba desarrollándose. Y aquí, Tony Guedes, con cifras oficiales y con datos contrastados, te cuenta, ¿no?, cuál era la realidad de esa Cuba que era puntera también en los ámbitos sanitarios en los años 50, ¿verdad, Tony? Es decir, para los que no conozcan el libro, esto es un estudio más bien académico, pero potable, como le digo yo, para que sea leído por más personas, pero es básicamente académico. Es decir, yo no podía plasmar aquí mi opinión, mi experiencia, ni de la oposición, ni lo que sale en los vídeos. Si hubiera plasmado eso, hubiera hecho la necrología del país. O sea, hubiera sido todavía peor. Lo que pasa es que yo dije, ¿en qué me baso? Me tengo que basar en los anuarios estadísticos de la Organización Mundial de la Salud, de América Latina, de Cuba, las declaraciones que hacen ellos en los periódicos, las declaraciones de los funcionarios cubanos. Y basado en eso, claro, esto es un trabajo de décadas, ¿eh? Yo conté que la primera parte la publiqué básicamente en el 2002, pero después estuve trabajando hasta 2008 y después de 2008 hacia acá. Y fui sacando de la prensa de ellos, fui sacando de los anuarios estadísticos toda esa realidad que yo sabía, yo estaba convencido, porque lo viví 23 años bajo ese régimen. Y en el mundo sanitario estuve vinculado en Cuba. Y además sería vinculado con compañeros, excompañeros, y me llevaban información, etcétera. Pero quise hacer un libro de corte académico para llegar mejor a los médicos, a las academias, a los medios de comunicación, para que no digan, no, es tu opinión. No, pero hoy mismo me he encontrado aquí en muchos compañeros, pero la medicina en Cuba es muy buena, médicos, ¿eh? Hoy mismo un médico que yo le di el libro, porque siempre me preguntaba, ya lo leyó enseguida. Entonces entró, parece que en shock, porque lo único que me decía era, ¿qué cantidad de bibliografía? ¿Cómo manejaste tanta bibliografía y tantas cosas? Y yo decía, bueno, ¿qué tal? No, en las bibliografías. Y se quedó en la bibliografía, porque le desmonté todo con la bibliografía. ¿Por qué la bibliografía de ellos? Porque ellos han publicado. Entonces el libro está basado en eso, fundamentado en eso. Y eso demuestra que Cuba nunca ha sido una potencia médica de 1959 para acá. Jamás. No ahora en los últimos años que todo el mundo lo ve. Cuando la mayoría del pueblo cubano lo creía, no digamos a nivel internacional y los organismos, Cuba no era una potencia médica ni en los 70 ni en los 80, en el mejor de los momentos. Hoy en día menos. Y eso es lo que he querido, ese era el objetivo del libro y basado en eso. Mira, Tony, también recuerdo un día en La Habana que estaba viendo a estos, creo que era gente que venía de los pueblos cautivos. Para la gente que no conozca mucho de la historia de Cuba, nada más triunfar la revolución, hubo un movimiento campesino muy potente en el centro de la isla que puso en riesgo el triunfo definitivo de Fidel Castro y compañía. Y el castigo a esta gente fue implacable y de hecho deportaron poblaciones enteras de una parte de la isla a otra, siguiendo modelos estalinistas de población. Bueno, pues conocía unos tipos de presos de pueblos cautivos. Y había uno que estaba mal, notaba que estaba mal de salud. Y el tipo decía, no voy al hospital.
Y yo me quedaba como diciendo, no voy, y me decía en el hospital, el hermano Sameijeira, me muero en casa antes. Y yo veía un tipo que estaba realmente mal y de repente hemos visto esto. O, bueno, Tony ha conocido una compañera mía estos días, ha tenido una sobrina allí y ha tenido que comprar aquí los medicamentos que han tenido que usar para tratar. Y no solo eso. A la parturienta. Algo más grave, que me alarmó, porque eso no ocurría ni tan siquiera cuando yo vivía en Cuba, que unas pruebas que le habían hecho a su cuñada o a su hermana, no recuerdo bien ahora, no sabían interpretarlas, buenas analíticas. Y eso me alarmó bastante. Tony, por dar un dato de cómo estaba la sanidad en tiempos de la República, ¿no? A finales de los años 50, según consignas aquí, había 337 hospitales en la isla, que tendría unos 6 millones de habitantes. En 2006 había 100 hospitales menos para el doble de población. Los parámetros que revisa aquí Tony hablan de la esperanza de vida al nacer, de la mortalidad, todos los parámetros que te permiten saber cuál es el estado sanitario de una sociedad. Y en todos ellos, la Cuba prerevolucionaria, estaba siempre en los 3 primeros lugares, con Argentina, con Uruguay, a veces con Chile, en alguna se mete Venezuela, ¿no? Y era uno de los sitios punteros, ¿verdad? Mortalidad infantil, Cuba era el mejor de América Latina, más baja. En esperanza de vida estaba entre las primeras de Iberoamérica. Es más, en algunos parámetros mejor que España, Portugal, Italia, República Federal Alemana en los años 50 del siglo XX. Tanto en esperanza de vida, mortalidad, atención sanitaria, todo eso. Es decir, había problemas, y yo lo reconozco aquí en el libro, y había cosas que superar. Pero Cuba era una nación mucho más desarrollada en el campo sanitario que todo Centroamérica y el Caribe juntos, y en promedio mejor que el resto de Iberoamérica, excepto 2 o 3 países que competían con Cuba de aquel momento. Pero ya no digamos Asia y África, ¿no? Cuba no era cualquier país en el sentido sanitario. Y había hecho también muy buena labor de control de epidemias, ¿verdad? Y también en eso Cuba era referente. Y ahora te encuentras con alertas sanitarias emitidas por Estados Unidos, alertando a la gente de las enfermedades que pueden padecer allí por las enfermedades que también te lo más. Si me permitís también ahí, de nuevo, otra anécdota personal, que estaba en Santiago de Cuba yo, en uno de esos 2 viajes de 2022, y estaba en una casa particular que no tenía ninguna relación con, que yo sepa, con la disidencia, y bueno, pues de repente estábamos cenando, creo, y estaba Fidel Castro hablando de la tele desde hacía horas. Había una epidemia de dengue y estaba declarando la guerra al dengue, y estaba el tipo ahí con su mensaje. Bueno, y vamos a ver, ¿y cuántos batallones? Porque eran batallones y era un señor con la mosquitera. Es que todo en Cuba era terminología militar. Entonces le preguntaba al encargado del barrio, que le tenía que decir la cifra estadística exacta, y a mí me dio una carcajada, porque claro, me parecía que me habían metido en una película de Berlanga, o estaba viendo a un señor hablando 4 horas de la lucha antiimperialista contra el mosquito, de verdad. Y yo me carcajé, y la mujer se puso blanca. Era casi prieta y se puso blanca porque dijo, este tío está aquí riéndose en abierto, veremos a ver lo que me cuesta a mí la broma. Y ese, de nuevo, otro tipo de cosas que te permiten mucho mejor hacerte cargo de qué pasa allí, que, oiga, el número de camas en 1958... No, que hay una señora que se ha puesto blanca porque yo me he reído escuchando a un señor hablar de la guerra contra el mosquito, ¿no?
Por eso yo decía que si uno cuenta la realidad es aún peor. Pero eso no convence, o por lo menos no hace dudar a ningún académico, a ningún periodista, a ningún... Mira, los mitos tienen dos bases: la ignorancia y la mala fe. Los mitos como este tienen mucho de mala fe, porque lo mismo que he hecho yo, y menos, puede hacerlo cualquier periodista que tenga curiosidad. Los académicos, los a nivel internacional, los de los organismos, no lo hacen porque hay una mala fe, hay unos prejuicios ideológicos, hay una serie de razones. Pero los mitos están basados en esas dos. Y esto es un mito, como es el mito del embargo, como es el mito de la gratuidad y todos los demás mitos. Bueno, con relación a los años 50, Cuba, cuando llega la revolución, tiene una base sanitaria muy superior al resto de Iberoamérica, del tercer mundo, como decía. Incluso de España en algunos de los parámetros. En muchas cosas mejor que España. Bueno, hay que ver nada más que el signo migratorio. Exacto. ¿Hacia dónde va la gente? No me crea los datos, no me crea lo que yo le digo. ¿Hacia dónde va la gente? La gente normalmente marcha hacia el país donde hay más prosperidad, más trabajo, más libertad, y sale donde más dificultades tiene. El signo migratorio de Cuba cambió en el 59. Los cubanos recibíamos españoles, italianos. Habían 10.000 solicitudes de visas italianas en el consulado cubano en Italia para entrar a Cuba en el año 59. Y eso cambia. Empieza a marcharse el país, los cubanos. Ya no digamos en los últimos tiempos. Quiere decir, el signo migratorio te dice cómo anda y cómo está un país. Bueno, Cuba heredó la revolución, una base sanitaria muy buena. Otra cosa es que había que mejorar, equilibrar, por ejemplo, el campo y la ciudad. Y muchos servicios deficientes que había, por supuesto. Pero nada que ver con la manipulación, con la mentira y el silencio que hicieron en los años. Y por eso yo he dedicado un capítulo, digamos, una parte entera a esa etapa de 1902, que fue cuando comenzó la República de Cuba, hasta el 31 de diciembre de 58. Están aquí los amigos de la Fundación Internacional para la Libertad, que fundó Mario Vargas Llosa, y evidentemente Mario Vargas Llosa nunca hubiera escrito una novela en qué momento se jodió Cuba, porque lo sabemos todos, la fecha exacta además, el momento en que se jodió Cuba, ¿no? Tony, es muy interesante, yo creo también, de la Cuba Revolución, de la Cuba republicana, hablar de la maravillosa labor que hicieron sociedades españolas, promovidas, fundadas en sentido americano por españoles, que permitieron que muchísima gente humilde tuviera acceso a una muy decente atención sanitaria, ¿no? Estoy hablando de las mutualistas españolas, ¿no? En el siglo XIX básicamente empiezan las mutualidades en Cuba, y que abarcaban muchas cosas, no solo la cuestión sanitaria, Y en el siglo XX, sobre todo en el primer tercio, coge un auge enorme. Después surgen también las cooperativas médicas cubanas en los años 30 del siglo pasado. Y también la Iglesia Católica contribuyó mucho a crear centros sanitarios. Es decir, había una red tremenda. Es cierto que había, vuelvo a incidir en un aspecto negativo, equilibrar el campo y la ciudad. Pero aún así, el pueblo cubano era un pueblo muy de pueblos grandes, de ciudades. En Cuba vivían más proporcionalmente cubanos en lugares no del campo que en Estados Unidos en los años 50. O sea, cuando uno analiza la proporción, me refiero, ¿no? El número, claro, obviamente. Los cubanos vivían más en ciudades, en pueblos. Y en ciudades había mucho más servicios que en el campo. Había que equilibrarlo. Pero no había que hacer el destrozo que se ha hecho después para equilibrarlo. Aquí cuentas precisamente que hay esa manera en que estaba organizada la sociedad cubana en general antes de la revolución, permitía precisamente, bueno, lo que sabemos, ¿no? Las competencias, las colaboraciones, etcétera, entre distintos modelos. Y tú aquí incides mucho en que uno de los grandes dramas de la sanidad cubana es el modelo, que el modelo es muy totalitario, muy centralista, donde se niega toda iniciativa, es imposible, es un modelo, lo que no puede ser, no puede ser. No habría manera de que eso funcionara. No funcionó en los 50, no funcionó ni siquiera en la época de los subsidios escandalosamente altos de la Unión Soviética, no funcionó cuando esos subsidios se cambiaron por los de Venezuela, y no funcionan evidentemente ahora, ¿verdad? Claro. A ver, uno de los objetivos también del libro, aparte de desmontar, es luchar contra los relatos.
Yo creo que queda la batalla de luchar contra los relatos y los mitos en todos los lugares del mundo. Y contra las confabulaciones y todas estas cosas. Entonces, a mí me toca este tema de Cuba, porque lo conozco bien, lo he estudiado, luchar contra este mito, contra este relato. Es importante, porque todavía hay pueblos del mundo que ven a Cuba como el modelo, y no tan del mundo, más cercanos, ¿eh? Los europeos que no se crean que están libres de nada, y los españoles especialmente, no lo creo. O sea, hay gente que cree en ese tipo de modelo y lo promulga y lo defiende. Entonces, por eso también es importante combatir este relato, no solamente por los cubanos que lo creyeron, no solo por los latinoamericanos, no solo por los organismos internacionales, sino también por el peligro que pueda haber. Entonces, estos relatos, esta lucha contra el mito, ¿por qué Cuba tiene ciertos logros? Porque lo tuvo, y cierto equilibrio en los años 70 y 80 en la sanidad, en algunos parámetros. Menos de los que ellos han dicho, porque manipulan las estadísticas, manipulan todo. Que eso también eso es otro, dos capítulos que le dedico a eso. Basado en sus propios documentos, no en especulaciones mías. Pues, ¿por qué razón Cuba pudo mantener el régimen cubano? Eso, básicamente por dos o tres factores. Uno, la herencia. La herencia de los años 50, todavía en los años 60, 70, la infraestructura, la capacidad de los médicos. Piensen que Cuba tenía 6.000 y pico de médicos cuando triunfó la revolución, para la población cubana de 6 millones y pico de habitantes. Eso en aquel entonces era una barbaridad proporcionalmente para el mundo que vivíamos. De esos médicos, 3.000 marcharon en los años 60 a Estados Unidos. Los 3.000 enseguida se colocaron en puestos magníficos. ¿Por qué? Por la calidad, por su formación de primera que tenía el profesional médico. Esa es la mejor prueba en un mercado competitivo como el de Estados Unidos y de desarrollo. Los cubanos se adaptaron enseguida, por eso, porque teníamos eso. La revolución o el régimen tiene esos logros en parte por esa herencia. Por eso yo parto no solo por el silencio, por la manipulación que han hecho, sino porque hay que saber de dónde se partía. Cuba no era Haití, ni Bolivia, ni Ecuador, ni tan siquiera Venezuela, y en muchas cosas ni España. Eso hay que entenderlo. Y no digamos países africanos y asiáticos. Primero eso. El segundo factor, Cuba durante 30 años recibió subvenciones de la Unión Soviética y de los países comunistas, el mercado común de los países comunistas. Irina Zorina, que es una investigadora rusa, estudió cuánta ayuda recibió Cuba durante esos 30 años, ayudas netas, unos 100.000 millones de dólares. Para que tengamos unas ideas, viene siendo 8 veces el monto, la cantidad de dinero que recibió toda Europa de la ayuda en el Plan Marshall, después de la Segunda Guerra Mundial, para reconstruir Europa. 8 veces lo recibió Cuba. Entonces, en parte por esa ayuda. Después Venezuela, cuando se derrumba los países del este, Venezuela con el petróleo, pero nunca llegó a compensar tanto. Pero en parte por eso. En parte por supuesto, también negando la libertad, destruyendo la riqueza. Piense que ya en el año 60-61 había expropiado casi todo de grandes industrias, medianas industrias, grandes negocios. Los pequeñitos, en el 68, la llamada ofensiva revolucionaria, acabaron con todo ello. Es decir, se adueñan de toda la economía del país en 2 días, para destruirla después, pero se adueñan de toda la riqueza del país, sin indemnizar prácticamente. Más del 80% de la tierra, por supuesto, toda la industria. Fue un radicalismo total en ese país. Un país que tiene en mano un gobierno toda la riqueza del país, la plusvalía del país, que controla todos los sectores del país. Con esa ayuda, con esa herencia, bueno, tiene algunos logros, pero eso sí, ha manejado muy bien y maneja muy bien la propaganda. La propaganda y la penetración de inteligencia, que después, si me permite, me gustaría hablar de eso. Tony, de una cifra: 6.000 médicos en la Cuba republicana.
en 2022 se han ido 32.000 médicos y sanitarios de Cuba. Como nos estamos quedando sin tiempo ya, y me gustaría que alguien, que si hay preguntas se pudieran atender, me gustaría que ahora nos dedicáramos en estos minutos, Tony, a hablar del médico que vive en una situación de no creer la verdad. Si te la cuentan, no te la crees. Y sobre cómo ha podido cambiar la formación en un sitio donde no se les permite acceder a las publicaciones de referencia, donde el Internet que tienen casi da vergüenza llamarlo Internet, donde no tienen los insumos básicos para poder atender a la gente, etcétera, la desmoralización. Bueno, luego tenemos preparada una sorpresa para plasmar mucho más esto, ¿no? Pero me gustaría, Tony, eso, que habláramos del sanitario, que supuestamente recibe gratuitamente la mejor formación del mundo en las universidades cubanas y que luego se realiza ayudando al noble pueblo cubano a vivir con dignidad en la dignísima Cuba comunista. Mira, ellos utilizan primero, es un disparate en una isla como Cuba que fabrique, vamos a decir así, tantos sacos de azúcar, entre comillas, o sea, tantos médicos. Cuba ha tenido en proporción más médicos que Dinamarca, que Finlandia, que Suecia. Eso le dicen a ustedes el disparate. Pero ellos lo justifican en las últimas décadas, diciendo que esos médicos los exportan, porque es una economía que le entra al país, un dinero que le entra al país, o sea, lo exporta como saco de azúcar. Bien, ¿qué pasa con estos médicos que forman dentro de Cuba y los exportan? Algunos mejor formados, otros menos, y no todos son médicos. Ellos, el gobierno, a través de unas, para que me entienda, unas agencias gubernamentales del gobierno, hacen los negocios con los distintos gobiernos actualmente, y no piensen que lo hacen solo con África y América. En el sur de Italia tenemos en estos momentos la explotación de los médicos cubanos también. Estamos hablando de Europa, no de África ni de Venezuela, de Europa. Hay 2 regiones italianas que han hecho convenio con las empresas estatales cubanas. El gobierno se queda con el 80% del sueldo y a veces más. El resto para el profesional. Pero espérate, como hay presiones y protestas en algunos países, entonces, ¿qué han empezado a hacer? No, nosotros tenemos que pagarle directamente al médico. Efectivamente, le pagan directamente al médico, pero el médico automáticamente, 24 o 48 horas, tiene que depositar en otra cuenta el dinero que le ha dado el Estado cubano. Pero esos médicos, el objetivo no es solo económico, el objetivo también es ideológico. Qué bueno es Cuba, qué solidario, es una potencia médica porque se exportan médicos, debe ser buenísima. Tercer objetivo, inteligencia, es decir, robar toda la información posible, chantajear todo lo posible en el país. Se infiltran en academia, se infiltran. Y como los cubanos somos así, muy afables, muy no sé qué, es más fácil. Usted dirá, pero todo eso es un ejército de gente de verdad convencido. No, muchos tienen el chantaje de su familia, de la doble vida que han llevado ellos. Si sexualmente tienen un problema, pues los chantajean. Utilizan también a los estudiantes. Tony, ¿qué le pasa a las mujeres cubanas que están fuera? Las denuncias que hay de acoso sexual, abusos sexuales. Que yo lo recojo todo ahí. Precisamente, todo a los médicos, en muchos le retiran el pasaporte, que le dan un pasaporte de otro color, oficial. Y en vez de ángel de la guardia, ¿qué llevan? Gente de la seguridad del Estado. Junto con ellos, etc. Pero los 3 objetivos son el económico, el ideológico de imagen y de penetración, de inteligencia. Ellos han penetrado mucho a los organismos internacionales. No quiere decir que le paguen a alguien para trabajar para ellos, no. ¿Cómo? Por ejemplo, hay gente, muchos estudiantes latinos que van en Cuba hay una escuela internacional de medicina. Estudian en Cuba. Eso cuando salen de Cuba y van a sus países, bien por cuestiones de simpatía ideológica, bien por algún tipo de chantaje, bien porque están comprometidos por algo, sencillamente llegan al ministerio de su país, llegan a organismos internacionales, o callan
las barbaridades, las manipulaciones de Cuba, porque ellos manipulan las estadísticas. Yo le dedico 2 capítulos de cómo manipulan las estadísticas, basándome en sus propios documentos, cómo se encuentran ahí. Pues bien, entonces ellos llegan a esos países, bien por chantaje o bien por simpatía o bien por lo que sea, trabajan en los organismos internacionales. Y eso lo han trabajado y lo siguen trabajando hace 66 años. Ese es un sistema que minuciosamente es ineficaz, ya lo sabemos. Pero lo que sí es eficaz es la penetración, en la inteligencia y en la propaganda. Y eso es lo que han hecho durante todos estos años y siguen haciéndolo. Por eso hay que desmontar eso. Tony, lo dicho, para que si alguien quiere preguntar, pregunte. Vamos a cerrar. Hemos hablado de que tú aquí te has abstraído de tus historias personales y de la de tus compañeros médicos cubanos que conoces. Pero vamos a cerrar con un vídeo que está... Pero ¿sí? antes del vídeo, Sí. un minuto. Voy a hacer una anécdota rápida. Por Mire, supuesto. para que vean cómo ellos penetran y cómo ellos chantajean. No voy a decir el país, por supuesto, ni a la persona menos. Presidente de un congreso de América, de un país latinoamericano, más bien del centro de América. Hasta ahí llego, hasta ahí puedo leer. Hace unos años, en una recepción en su país, va la gente de una embajada cubana y se acerca y dice: tu esposa sabemos que tiene problemas de la vista. Y bueno, tú sabes que en Cuba tenemos centros especializados, porque en Cuba hay 2 centros, 2 mundos distintos, para el turista, para la nueva clase, con sus centros, su farmacia, etcétera, y la realidad del pueblo cubano. Bien, pero podemos atender. Efectivamente, la señora viajó a Cuba con él, con el presidente del Congreso de ese país, y la atendieron en Cuba. Mientras ella era atendida, a él lo dedicaban a viajar a distintos lugares dentro de la isla y le daban oportunidades que fuera fiesta, fuera acá. Cuando se fue a marchar en el aeropuerto de La Habana, se acerca unos funcionarios del Estado cubano con un sobre y dice: ¿qué tal? ¿Qué tal oh, muy bien, todo. Dice: mire, esto es un regalo nuestro. Como cuando usted sales del llegue zoo. allá, usted lo ve, pero solo en su despacho. Era un DVD de esto. Sí. Entonces lo puso, lo conectó él con unas cuantas chicas por ahí. Claro. Ese era el presidente. Si le piden un favor, él va a criticar el régimen de Cuba, él va a decir algo. Si llega a ser presidente de su país, hasta ahí llegan y más. Sé mucho más anécdotas, ¿eh? Por Pero cierto, bueno, y esto no es anécdota, que es categoría. Fidel Castro, cuando se está muriendo, ¿dónde se le trata? En bueno, Madrid, no, en la sanidad pública madrileña. Fue un médico, doctor Sabrido, de Gregorio Marañón, Al que se un lo gran llevan. profesional, por cierto, que ya falleció. Fue a Cuba a ser atendido por una complicación de una operación de intestinal que tuvo del colon. Y también muy Javier significativo. recordará eso porque Javier Sí. estaba, no sé si eras consejero en aquel momento. En sus Sí, vacaciones. Mira, cómo precisa él en las vacaciones. Y también es significativo que cuando Hugo Chávez se está poniendo malo y además él entra en pánico, le ofrecen ir a Brasil, sanidad puntera, y Cuba, no Venezuela, Cuba le dice Para Cuba. a Cuba. Y la verdad es que lo trataron de maravilla. A la vista está, de lo que duró. Bueno, en fin, lo digo, vamos a poner este vídeo. Pregunta no hay. Sí, por eso, vamos a poner el vídeo para nosotros cerrar y entramos en el turno de preguntas. Ya digo, vais a ver, es un vídeo que se ha hecho muy viral de una gente que se hace llamar Rojo Pollito. El nombre te puede mover a la risa hasta que ves las imágenes. Y que las imágenes son un resumen prácticamente del libro de Tony Guedes. Está muy bueno el vídeo. Potencia médica. Escuchen cuando Abro los ojos y continúa la misma rutina. Un vecino con fiebre que no encuentra medicina. El policlínico de la esquina parece las ruinas de una guerra. Las ventanas rotas, las paredes sin pintura y hasta la puerta del baño ya no cierra.
El médico te da la mano y una receta vacía. No hay en la farmacia, busca por otra vía. La vía, la del mercado negro, el que traen del extranjero. Mientras en la tele hablan de victorias para el pueblo obrero. Esto es un desastre sanitario, que nadie te haga cuentos. Clínicas para turistas con todos los implementos. Y el cubano de a pie, el que aplaude en la plaza, reza para no enfermarse porque la muerte lo abraza. Te hablan de mortalidad infantil, la cifra maquillada, pero no te hablan del dengue, de la sala colapsada, de la camilla oxidada, del suero que se acaba, de la potencia médica que del gobierno es esclava. Batas blancas con cadenas, solidaridad forzada, mientras la isla es un paciente con la vida destrozada. Médico, tu familia es el rehén, tu libertad la fianza. Exportan la mentira y siembran desesperanza. Y el pueblo queda esperando que regrese la humanidad, mientras la isla exporta abrazos y recibe soledad. El médico se gradúa, la familia celebrando y en su mente una pregunta: ¿pa' dónde sigo remando? El título en la mano, colgado en la pared, pero la vocación se muere de hambre y de sed. Cuelga la bata blanca, la guarda con dolor y se mete una mipyme de revendedor. El genio de la clase, el mejor de cirugía, ahora te vende ropa o te monta una pizzería. Y pa' qué hablar del vacío que se siente en la ciudad, de los que emigran buscando un cielo con dignidad. Porque el salario es un chiste, una falta de respeto, no alcanza ni para el transporte ni para un plato completo. Y el que se queda en la pincha por puro patriotismo vive al borde del abismo en un eterno ciclismo. Sueña con comprar una bicicleta para no llegar tarde al trabajo, un lujo en este infierno en el cual somos un escalón de los de abajo. El que no sale de misión, el que no busca con un negocio una salida, vive con el alma herida, pues su salario no alcanza para mejorar su vida. Un héroe anónimo en un país que no lo cuida. Esa es la cruda realidad, la verdad prohibida. Te pintan la misión como un acto de altruismo, pero es solo otra cara del puto totalitarismo. Te mandan pa' Venezuela, pa' Brasil o pa' el desierto, a curar gente ajena arriesgándote a regresar muerto. Te quitan el pasaporte, te mantienen encerrado y cuando sales te vigila la seguridad del Estado. De cada 10 billetes que por ti paga esa gente, el gobierno se queda 9 y tú quedas impotente. Esclavitud moderna con título y estetoscopio, trabajo forzado bajo su propio microscopio. Muchas historias clínicas inventadas, hojas de cargo con pacientes falsos infladas. Si no cumples con los objetivos del invento, recibes un castigo por tu falta de talento. No puedes hablar con nadie, no puedes ni enamorarte. Eres propiedad del régimen y no puedes escaparte. Y si te cansas del yugo, si decides ser humano y no volver a la jaula de ese sistema tirano. Desertor, traidor, la maquinaria te comienza a juzgar. Y 8 años sin volver a tu tierra es la pena pagar. Batas blancas con cadenas, solidaridad forzada, mientras la isla es un paciente con la vida destrozada. Médico, tu familia es el rehén, tu libertad la fianza. Exportan la mentira y siembran desesperanza. Y el pueblo queda esperando que regrese la humanidad, mientras la isla exporta abrazos y recibe soledad. Así que piénsalo, cuando veas la noticia, cuando escuches el discurso. Detrás de cada bata blanca hay una historia, un pulso, un juramento. Hipócrates traicionado por un gobierno, un negocio millonario que es nuestro propio infierno. Nos quitaron tanto, tanto, que nos terminaron quitando el miedo. Esto es por los que están adentro luchando en silencio, por los que están afuera con el alma partida en dos. Potencia médica, ¿potencia de qué? Por Dios. Conciencia es lo único que nos queda. Ey. Y seguir luchando por nuestra libertad. Más demoledor que mi libro, pero esa es la realidad. Pero claro, yo lo he tenido que hacer con el objetivo, que ya saben. Y yo lo que sí le pediría que a todos que contribuyan a esta lucha en contra de este mito. Cada uno conoce médicos, conoce académicos, conoce periodistas,
no discutan. Le dice, mira, léalo. Eso me dijo ayer una compañera médica. Dice, oye, trabaja en Ramón y Cajal, una serie de médicos ahí que ya sé, no voy a discutir más, le voy a dar un... Le digo, sí, porque ahí le demuestra con datos objetivos la manipulación, la mentira y todo lo que hemos hablado aquí y mucho más de lo que nos hemos dicho. Muchas gracias, Tony, y lo dicho, si alguien tiene alguna pregunta, comentario, aquí está Tony. Gina Montaner, nada menos. Una cosa, ahora que va Gina a hablar, me alegro que hayas dicho eso de Carlos. Ya lo sé, por eso lo he dicho. El micrófono es imprescindible para el stream. Sí. Aunque aquí nos entendemos. Gina Montaner, vamos a explicar, efectivamente, Es la hija de Carlos Alberto Montaner. Para la gente que esté en streaming, Gina Montaner es escritora y es la hija de Carlos Alberto Montaner. Y ha escrito un libro ahora. Bueno, ya está. Un libro profundamente conmovedor sobre los últimos días de su padre. Tony, durante años recibíamos noticias, ¿no?, de médicos en misiones, ¿no? Que incluso recuerdo alguna vez una llamada en la editorial de mi padre de alguien que estaba, por ejemplo, en Vietnam y querían salir y llamaban para preguntar cómo. Sabemos de mucha gente que se quedaba en las misiones, por ejemplo, en África, y hacían escala aquí e intentaban quedarse. Quisiera saber qué tipo de contacto tienes tú hoy en día con médicos. Sabemos que hay mucho médico cubano, también venezolano, que están trabajando hoy en día aquí en España. ¿Qué tipo de contacto, qué sabemos de médicos que se están quedando y dónde se están quedando y cómo se están buscando la vida? Bueno, no sé si te refieres a los médicos de las llamadas misiones internacionalistas, como dicen ellos, porque hay muchos médicos que logran salir del país. Bien. Bueno, sí, incluso en Italia ya hay algunos. Si no, corrígeme tú, Pablo, que estás también. Pablo Díaz, director del Diario de Cuba. Hay algunos incluso de Italia que han desertado y de distintos lugares, cada vez que puede, pero piensen que no es fácil desertar. Ellos le llaman deserción, como si fuera militar. Bueno, realmente el médico es un militar porque es teniente de la reserva. El que no es militar de verdad es teniente de la reserva. Si yo me hubiera graduado en Cuba, tenía que ser teniente de la reserva. Es así, todo el mundo, como si fuera militar. Entonces, lo que ellos le llaman desertor, que abandona la misión porque se quieren liberar, como dice la canción, sencillamente ellos tienen una serie de complicaciones. Primero, la familia en Cuba. Después no pueden regresar a Cuba si quisieran regresar. Yo nunca he regresado ni nunca voy a regresar con el régimen comunista. Pero hay gente que sí, yo les respeto. Bien, a los 8 años como mínimo pueden regresar. Ojo, cuidado, porque no siempre es a los 8 años, porque ellos te dicen 8 años por la ley, pero depende de cuando ellos en Cuba hayan considerado, si es que lo consideraron, que tú desertaste. Tú desertaste hoy, a lo mejor ellos no lo consideran hasta el mes que viene, 2 meses, y tú puedes llegar al aeropuerto de Cuba a los 8 años y decirte, bueno, pues te quedas en Cuba, porque tú has sido un desertor. O sea, que siempre tienen el corazón en la boca si regresan a Cuba. O sea, tienen muchos tipos de chantaje, entonces no es tan fácil desertar por la familia, por ellos, porque le quitan el pasaporte a muchos de ellos, le prohíben relaciones con gente fuera de su círculo, los controlan, los vigilan, porque muchos de ellos van con bata blanca, pero no son médicos realmente. Están sometidos a la legislación cubana, no a la legislación cubana y no a la del país, etcétera. Entonces no es tan fácil, pero siempre hay gente, sí. Hay gente que desierta mucho. Mira, alguien que yo le rindo, es la única documento de fuera de Cuba, voy a decir así, que lo menciono, porque es un trabajo muy minucioso, muy bien hecho, de María Guardao. Nuestra amiga María Guardao tiene un trabajo muy bien hecho con relación a todas las deserciones de los médicos. Y yo recojo parte de un resumen de su obra aquí, porque es muy serio. Y ella sí tiene bastante contacto
con médicos. Yo estoy en comunicación con ella, bastante, por este tema y otros temas. Y sí, hay gente que siempre se pone en contacto con nosotros cuando pretenden hacerlo. Y hay gente que deserta, sí, pero venciendo todos esos miedos y todos esos obstáculos que no son fáciles, como ustedes ven, porque son esclavos. Como decía la canción, son esclavos. Que eso es lo que no ve la prensa internacional, eso es lo que no ve los organismos internacionales. Esa es la vergüenza y esa es la impotencia que uno siente. No sé, Gina, pero sí hay contacto y hay gente, pero no es mucho porque es muy difícil abandonar. Además lo dejan sin documento muchas veces. Y son los títulos. Bueno, y está la corrupción vinculada también a las misiones, ¿no? Gente que paga a los que tienen para ir que a mejores conceder. misiones porque pagan mejor y están mejor las condiciones. Pero lo que decías tú, Pablo, efectivamente los títulos no es que tú lo puedas sacar. No lo puedes sacar. Entonces, claro, afuera se deja, pero a lo mejor no puedes ser de médico. Tenemos otra pregunta aquí, Tony. Si yo quisiera hacer un comentario, tuve la oportunidad de conocer muy bien Cuba porque estuve viajando con mucha frecuencia ahí a trabajar y viví cosas con el régimen y con Fidel Castro que si me las hubieran contado jamás las hubiera creído, como por ejemplo estar con Fidel y de repente ver a una persona a 4 patas que se va acercando como si fuera un perro y le baja el pantalón de fatiga que llevaba Fidel porque se le estaba viendo la pantorrilla y entonces le sube los calcetines y se va a 4 patas. Eso lo he visto yo, ¿no? Pero bueno, yo no quería decir eso. Cuba en este momento no solo exporta médicos, exporta 800 personas que se ocupan de la seguridad de Maduro. 5 círculos de seguridad. 800 personas. Maduro está neurótico, ¿no? Pensando que lo van a matar, que va a pasar cualquier cosa, y como no se fía de los venezolanos, tiene 800 personas. Y tienen 800 personas y son cubanos, no para salvar a Maduro, sino para salvar a Cuba. Uh-huh. Y mi teoría es una teoría que se lo he contado muchas veces a Marcos, es un triángulo. Esto es un triángulo mágico de 3 lados, pero que cada lado, la existencia de cada lado depende de la existencia de los otros 2. Si cae Maduro, cae Cuba. Si cae Cuba, cae Maduro. Y si cae cualquiera de los 2, o si cae Maduro, cae el gobierno de España. Esa es mi teoría del triángulo. ¿Alguna pregunta más? José María. José María Marco, historiador. Muchas gracias. María, por la presentación y gracias a Tony por que dices, gracias a ti por seguir en la brecha, ¿no? Hace mucho tiempo que sigo tu trabajo y aparte del trabajo de médico, bueno, es una alegría, es un consuelo casi ver que sigues luchando por la libertad y por Cuba, ¿no? Pero lo que me gustaría preguntarte es qué es lo que falla realmente, cuál es la causa fundamental del fallo de la sanidad cubana, es decir, produce médicos. Pero ¿cuál es el fallo? ¿Qué falla? ¿La falta de previsión, la corrupción, la incapacidad para establecer prioridades más allá de lo ideológico? ¿Cuál es el fallo real de la sanidad cubana? Bueno, el fallo real en primer lugar es el sistema, el régimen. Un régimen ineficaz absolutamente, excepto en la propaganda y en la penetración, como ya dije. No es un régimen policial, pero no funciona en nada. Eso falla el régimen. Mira, el mejor ejemplo lo tenemos en otra isla, que está en las antípodas de Cuba, Taiwán. Cuba habla de bloqueo. Bien, vamos a admitirle la palabra. Cuba no está bloqueada. Cuba estuvo bloqueada 13 días en octubre de 62 cuando la crisis de los misiles. Jamás ha estado bloqueada. Cuba está embargada por ciertos elementos de comercio con Estados Unidos y financiero con Estados Unidos, pero tiene comercio con más de 100 países del mundo, entre ellos España, que invierte en hoteles. Y Cuba tiene deuda en el Club de París. Y Estados Unidos. Y tiene deuda con todo el mundo. Y por lo tanto, si tú tienes deuda, porque tú comercias. Y además puede comprarle medicina a India, China y a Estados Unidos. A Estados Unidos le compra medicina.
y le puede comprar equipos médicos y productos agrícolas, porque la ley Barton lo permite. O sea que es una falacia, es una cosa, y eso no lo sabe la gente. Entonces, ¿qué falla eso? Taiwán. Voy a Taiwán. Taiwán es una isla que tiene a un gigante, China, superpotencia, ¿no? Como Cuba, Estados Unidos. Taiwán en los años 50 tenía el 60% de su población analfabeta. Cuba el 80% alfabetizada. Taiwán tenía 4 veces menos el per cápita que Cuba en los años 50. Taiwán tenía una sanidad desastrosa en los años 50. ¿Qué ha pasado hoy en la realidad? Taiwán tiene más de 4 veces el Producto Interior Bruto de Cuba. Supongo que nadie dude de eso. Es una cosa evidente, aparte de los datos. Taiwán tiene toda su población alfabetizada. Taiwán tiene uno de los servicios sanitarios de Asia mejores del mundo. Hay una revista dedicada a investigar eso que en el 2019, de 89 países que analizó, consideró que Taiwán era el mejor desde el punto de vista sanitario, de accesibilidad, servicios, técnico, medicina, etcétera, etcétera. Entonces, ¿cuál es el problema? Taiwán está invirtiendo constantemente en armamento, en su Producto Interior Bruto, una salvajada, porque tiene a China ahí. Taiwán tiene comercio con relaciones diplomáticas con unos pocos países del mundo. Cuba tiene relaciones diplomáticas más que España, más países que España. O sea, ¿cuál es la diferencia de dos islas amenazadas, por suponer? El sistema. ¿Cuál es la diferencia entre Corea del Norte y Corea del Sur? ¿Cuál es la diferencia? ¿La misma etnia? ¿La misma región? ¿El mismo idioma? No sé. ¿Cuál es la diferencia? ¿El clima? No. Las dos Alemanias que existieron hasta el otro día. ¿Por qué hicieron el muro de Berlín? Lo hicieron para que los alemanes comunistas, de la Alemania comunista, no se pasaran al occidental. Eran alemanes, vivían en Europa, el mismo idioma. ¿Qué falla? El sistema. Entonces la respuesta, la primera es el sistema. Después voy a tratar de tratarlos bien, una brigada de ineptos. Una brigada de ineptos. Mi mujer se ríe porque sabe lo que estoy pensando, que no debo decirlo aquí. Una brigada de ineptos que gobiernan el país, aparte del sistema, que es lo fundamental. Han despilfarrado esos planes megalómanos de Fidel, esos entrenamientos guerrilleros, ese quería el Napoleón del mundo, interviniendo en guerra de Angola, Etiopía, Yemen, los médicos cubanos también, y muriendo ahí también, o heridos psicológicamente también. Entonces, es decir, todo eso, como es un disparate ese país, todos los planes que han hecho, por eso la sanidad también fracasa, a pesar de la herencia que tenían y de la ayuda que tenían. Y mantuvieron algo más o menos, pero ¿qué pasa? En los años 90 se derrumban los países del este. En los años 90 han pasado muchas ya décadas de la herencia. Se le va quitando la máscara y se va viendo las cicatrices. Lo que realmente es el sistema dentro de Cuba, que hasta la sanidad no funciona, es una debacle, porque no funciona el sistema. Ahora, ¿qué pasa en el mundo que no lo ve? Porque esa es otra pregunta, y yo no sé si lo tenía en mente, pero yo la voy a decir. ¿Por qué funciona la propaganda? Funciona la propaganda sobre todo en el caso de Cuba, porque Cuba se ha vendido como el David frente al Goliat. Y no digamos ahora con el presidente Trump. Ya lo tienen fácil. El David contra el Goliat. Entonces la solidaridad con estos pueblos cubanos, pobrecitos cubanos, que se enfrenta a un gigante, no haciendo el parangón en la comparación con Taiwán, porque nadie la hace. Pero Cuba con... Entonces, y además existe un sentimiento que eso no depende ya del gobierno americano, da igual de un signo o de otro. Hay un sentimiento en el mundo latino, hispano, bastante antiamericano. Todo lo que sea contra los yanquis, incluyendo aquí en España, querido, es así. Todo lo que sea contra los yanquis, da igual el presidente de Estados Unidos. Por supuesto, un presidente actual, más todavía, pero da igual, siempre ha sido igual. Entonces eso son ventajas que ha utilizado el régimen cubano. El antiamericanismo, el David contra el Goliat
Y por eso la simpatía mundial, y bueno, y ellos que trabajan permanentemente en todos los organismos, a los periodistas los trabajan mucho. No hay que pagar un viajecito. Y tú con 2 tragos en el cabaret, y después del cabaret, y tú quieres sacar un cuadro de pinturas de Cuba, se hacen de la vista gorda y lo sacas. Tú eres gay, pero no lo dices, no has salido del armario. ¿Qué pasa? O tú eres infiel a tu mujer. Entonces, a empresarios españoles, voy a hablar ahora de España, a periodistas, a académicos, a todos, y ser imagen de eso es lo que pasa afuera. Dentro es el sistema, dentro es que es una banda de ineptos, y absolutamente. Pero fuera es la propaganda, y es la penetración, y es la inteligencia, y es el antiamericanismo. Eso es. Mira, antes de dar la palabra, la última pregunta, Marcos, dejadme contar algo también en este sentido, porque hay muchas veces que decimos eso, tienen vídeos de gente y de repente alguien te dice, ¿seguro? Bueno, pues cuando yo estuve en Cuba conocí a un chaval joven que estaba metido en política y voy a ser súper abstracto para que no sea fácil de identificar. Y conocí a su familia allí, estuve en su casa. Y en una batida represiva cayó. Y de repente empezó a decir que había trabajado, pedía perdón porque se había liado con el enemigo y tal. Y Carlos Alberto Montaner, que no era precisamente Nixon el paranoico, no, yo era más paranoico que él. Yo era más paranoico que él. Eso es. Yo le decía, cuidado, cuidado. Él me dijo, dice, seguro le han pillado con algo. Carlos Alberto Montaner hizo una novela también sobre el terrorismo de Bragueta que usaba Cuba, incluso con sus propios el régimen con sus propios matones y con sus propios miembros, ¿no? Y entonces me dijo, le han debido pillar. Y efectivamente era una persona que yo lo conocí heterosexual, con familia heterosexual en Cuba, y luego fuera, una vez liberado, presentó a su marido. Y efectivamente, este tipo de cosas, cuando te dicen, no, esto es verdad, no es, pues eso es, no lo es la bueno. típica. Yo conté la anécdota del político centroamericano. Sí, sí. Y no, pero puedo... esta persona es que la he conocido yo. Es un dato de estos de los de dejarte loco. Teníamos ahí otra pregunta. Oye, sí. Sí. Hola, Tony. Lo primero, darte las gracias por haber dejado a mi familia a ti, el poder estar y conocerte y a través de tus ojos, tu triste mirada del recuerdo de Cuba y de tus libros, y sobre todo nuestras tertulias alrededor de unos zumos de naranja. De lo que hablamos hace ya muchos años, si recuerdas, que hablábamos de la deriva que estábamos por conocer aquí en España y que con el paso del tiempo, cada vez que nos reunimos, vemos como cada vez se acerca más esa Cuba que conociste y que dejaste y la que está ahora mismo allí, y que con la deriva que está ocurriendo en este país, en otras cosas que ya se han sucedido, jueces, periodistas, etcétera, 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 ¿en qué medida la sanidad española puede llegar a correr el mismo peligro que ha ocurrido en Cuba? Bueno, yo espero que no lleguemos a esa situación y yo voy a luchar para que no lleguemos en eso, precisamente. Si lucho todavía con las cosas de Cuba, yo espero que no. Realmente la sanidad española es una de las mejores del mundo, tengo que decirlo así. Es así, con todos los defectos, con todos los problemas que tiene, pero es una de las mejores del mundo. Y hablo de la sanidad pública. Yo trabajé siempre en la sanidad pública y fui médico público y me siento orgulloso de ello, tengo que decirlo. También de grandes profesionales en la privada que conozco y que han compatibilizado las dos cosas. La sanidad en general en España es buena. Sucumbiría si España va a una deriva cada vez peor, y eso arrastraría también a la sanidad a ser peor.
¿comprende? Yo espero que en España siga siendo un país libre con los problemas que hay, pero que haya libertad, que compartimos. Yo sé, las dudas que tienes tú las tengo yo, y las preocupaciones que tienes tú las tengo yo, lo digo públicamente. Pero al mismo tiempo soy un hombre optimista. Creo que en España todavía hay resortes que podemos hacer. Por ejemplo, esto mismo que estamos haciendo aquí. Esto es impensable en otro tipo de momento. Pero yo espero que la sanidad española no llegue a esa situación. Puede llegar, pero yo espero también que haya libertad, o sea, que haya sanidad concertada, privada, sociedades, como en Cuba había, mutualidades, cooperativas. Esa es la riqueza. Primero, eso es la libertad. Y en segundo lugar, y yo soy un hombre liberal en el sentido europeo de la palabra. Es decir, creo que en la libertad y que es posible la sanidad compatibilizar lo público con lo privado y lo concertado. No, yo espero que no llegue a eso. Bueno, la última pregunta la voy a hacer yo. Porque vamos a hacer que no nos pase lo que... vamos a reírnos, aunque no tiene gracia, si lo piensas. Cuando trasladaron los restos del Che a Cuba. Por cierto, ¿estás seguro que eso no os invito a que leáis el reportaje. ¿Estás seguro? Maite Rico, sobre los huesos del Che. Hubo un señor que dijo, menos huesos y más carne, y lo metieron preso por decir eso. Pero bueno, como ahí hay más carne y alguno querrá tomarse un poco de jamón y un vino, vamos a cerrar, pero me gustaría hablar algo que tocas aquí también, ¿no? Cuba, el paraíso, venían a liberar al ser humano de las garras del capitalismo y que ya no iba a ser más el burdel de Estados Unidos, en fin, todas estas cosas. Y te encuentras los índices pavorosos de suicidios que hay en Cuba, que es causa de una de las manipulaciones estadísticas que denuncias repetidas veces en el libro, y lo que se hace también con muchísimas mujeres a las que se somete a abortos sin que ellas lo hayan pedido, sin que ellas sepan que están siendo sometidas a un aborto, etcétera. Quiero decir, sobre todo, para dar la idea de... No es una cuestión ahora, no quiero entrar en la cuestión ideológica de esto, sino en el paraíso comunista, en el paraíso liberador, se suicidan como locos, y pasa esto otro, que lejos de empoderar a las mujeres las condena a varias cosas terribles. Suicidio, ¿no? Cuba es uno de los países del mundo que más suicidios hay. Es una cosa espantosa, con los datos oficiales, ¿eh? Y en la realidad es peor. Y de 15 a 49 años está entre las dos primeras causas de muerte. De 15 a 49, es algo grave. Claro, hay una serie de factores que contribuyen a eso. Cuba antes no tenía esos índices tan graves. Podemos decir, bueno, Cuba, como los suecos que se suicidan. Podía ser que... No, pero los índices de Cuba, los suicidios vienen en las últimas décadas para acá. Tan alarmantes, siempre había, pero tan alarmantes. Por lo tanto, es verdad, es una cosa alarmante, igual que los abortos. En el caso de los abortos, no es que necesariamente la mujer no lo sepa, lo sabe, lo que muchas veces es engañada en el sentido de que a lo mejor... dice, no, viene más formado, porque los abortos se utilizan también en Cuba como para maquillar la estadística de la mortalidad infantil, igual que utilizan las regulaciones menstruales. Ellos, por ejemplo, en vez de decir tantos abortos, contabilizan tantos abortos, pero para que no se les dispare la cifra, ahí viene la manipulación, hablan de regularización de menstruales. El 60% de esas regularizaciones menstruales que intervienen son comprobados abortos. Entonces los abortos se dispararían mucho más. Otra cosa alarmante son los embarazos en adolescentes, incluso recogidos por la propia prensa de ellos. Porque yo todo esto lo recojo de Bohemia, de Gramma, los periódicos de ellos y los datos que ellos dan. En menores. Es que los adolescentes suena un poco en menores. En menores, 14, 15, 16, 13 años. Uno de los datos que dan claro, es 13. 13 promedio, de 13 años, 14 años. Y entonces ahí viene también por eso el aborto. Pero, y muchas veces no le dicen, bueno, ellos han utilizado el aborto incluso para la enfermedad. Ellos hicieron un hospital neurológico que a su fundadora, la doctora Hilda Molina, que vive
en Argentina también lo ha denunciado. Ella renunció al cargo en el año 94. Y yo tenía información de profesionales que después estuvo preso. Por eso al principio no podía dar la noticia. Ya después lo comuniqué en su momento, pero casi no hubo eco porque pasa eso de Cuba, ¿no? Que Cuba no quieren que sea noticia. Por eso todo lo contaba yo de la mariposa del antiamericanismo, David contra Goliat y todas estas cosas. Entonces, hay un centro neurológico que hacían una operación engañosa de Parkinson. Y lo que daban es tratamiento de Parkinson antes, durante y después. Y cobraban $20,000, $30,000 en su momento. Ahora no sé si lo están haciendo, cuánto lo estarán cobrando. Y utilizaban la sustancia negra de los fetos para implantarlo a nivel cerebral del enfermo de Parkinson. Eso es un fracaso, ya ha fracasado en otras partes del mundo. En Cuba se hacía, era un negocio. Pues igual que hay un negocio con la retinosis pigmentaria, con el vitiligo, que no lo eliminan, sino lo opacan con una crema basada en la placenta, y así muchísimas cosas que ellos hacen, porque es el negocio del turismo por la salud. Incluso se anuncian, eso es una cosa pública que lo puede encontrar cualquiera, y hay entre centros primarios y hospitales decenas en Cuba, hay 3 o 4 más conocidos, pero hay muchos centros estos que cobran en dólares y en euros, y uno de los programas que hace, y han utilizado los abortos precisamente para la sustancia negra. La sustancia negra es una sustancia que tenemos en el cerebro y que se suponía que controlaba para que eso es falso. Entonces, es decir, es tremendo, pero todo eso está ahí en el libro. Muchísimas gracias. Gracias. Y gracias por el trabajo que has hecho y que ha hecho alguna de la gente que reconozco que está aquí. Pero sobre todo lo que quería era comentar que este es el libro, Del dicho al hecho, la leyenda de la sanidad de Cuba, y que se puede comprar en distintas plataformas, por ejemplo en Amazon. Dado que no has traído aquí ejemplares, también os digo a todos vosotros, podéis adquirir este libro en distintas plataformas. Muchísimas gracias, Antonio Guedes, muchísimas gracias, Mario, y un aplauso muy fuerte para vosotros. Gracias.